Qué privilegio y bendiciones para mí poder predicar atrás de este púlpito y enfrente de una iglesia muy amada por el Señor. Hace 4 años atrás, fue nuestro primer fin de semana de llegar como visitantes nuevos a esta iglesia, y mi familia y yo nos sentamos más o menos por esa sección y en una iglesia extraña para nosotros. No conocíamos a nadie, excepto unos cuantos quizás. Pero desde el primer día que llegamos aquí, le doy gracias a Dios por las bendiciones que hemos visto en nuestras vidas y lo que Dios ha estado haciendo en y a través de nuestras vidas. Nos gozamos de poder estar aquí sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo de Dios. Entiendo dónde estoy parado y entiendo también lo que Dios ha hecho en poco tiempo. Quiero decir gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Quiero reconocer que ha sido Dios lo que Él ha hecho. Y todas las personas que han sido salvas en estos 4 años, todas las personas que han sido discipuladas en estos 4 años, todas las nuevas familias que se han añadido a esta iglesia. Cuando llegamos, mi familia y yo comenzamos con un grupo de alrededor de unos 400, incluyendo niños, adultos y jóvenes. Y ahorita ver lo que Dios ha hecho con nuevas familias que han venido a esta iglesia, de lejos y de cercas, las rutas que se han comenzado. Cuando comenzamos en primer domingo, de primera semana de agosto, no sabíamos si íbamos a comenzar con rutas o no. Pero por la gracia de Dios comenzamos con 3 rutas, creo, 4 rutas por ahí. Y de ahí fuimos creciendo y ahorita corremos actualmente 14 rutas. Le doy gloria a Dios por eso, porque ha sido el Señor. No llenábamos más o menos la sección de abajo y es periódicamente mucho menos gente de lo que hay ahorita. Y teníamos un grupo de unos cuantos ujieres, y ahora ver la gran cantidad de ujieres nuevos que están sirviendo a Dios y que están en todas partes. Ver el coro cómo ha crecido, y desde el primer fin de semana cómo Dios ha usado el coro de estar nosotros aquí. La orquesta que ahora gozamos tener es una bendición. Gloria sea al Señor. Los jóvenes, qué bonito es ver a los jóvenes bien vestidos, en corbata, en traje, sirviendo al Señor en múltiples ministerios, en diferentes obras, y ver cómo Dios ha hecho eso para nuestra iglesia. Las conferencias, los campamentos, los retiros matrimoniales, los eventos que hemos podido presenciar como iglesia, los avivamientos que hemos podido presenciar. Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia. Y si para usted no agarró, no pudo captar lo que Dios ha hecho en 4 años, espérese, porque los mejores años están por delante. Quiero hablarles, hermanos, esta mañana sobre qué es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Pablo expresa un versículo muy conocido a través de las edades. En Gálatas 2:20 expresa el apóstol Pablo el sentir que debe ser de cada cristiano. Una verdad que es cierta en cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana comienza con el significado de esas 2 palabras. Cuando decimos vida, estamos hablando de una vida espiritual. Una vida espiritual que Dios comenzó en nosotros. La Biblia dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Efesios 2, por favor. Le pido que guarden su celular y cualquier otra distracción y que ponga atención a la predicación de la palabra de Dios. Efesios 2 dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios interrumpió esa vida muerta. Dios intervino en esa vida muerta que llevábamos, en nuestros delitos y pecados. Como los demás, no sabíamos que había una vida eterna dada tan fácil y gratuitamente de parte del Señor. Andábamos siguiendo una religión posiblemente. Andábamos de iglesia en iglesia posiblemente. Andábamos confiando en nuestras buenas obras posiblemente. Hasta que alguien nos habló del gran amor que Cristo nos tiene a nosotros. Todo cambió desde ese momento. Es ahí donde recibimos esa vida eterna de parte de Dios. Cristo nos dice que Él es la vida. Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida, y por lo tanto, cuando tenemos esta vida espiritual, es una vida con Cristo. Somos cristianos por nombre dado a nosotros por este mundo. La palabra cristianos quiere decir pequeños cristos. Somos hijos de Dios. Es más, dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12, que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta vida está en Cristo, únicamente en Cristo. No está en ninguna iglesia, no está en ninguna dogma, no está en ninguna reglas de religión. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro camino al cielo. No es cierto lo que el mundo dice, que no importa qué camino todos vamos hacia Dios. No es verdad. Un día vamos a estar ante el gran trono blanco, donde nuestras obras van a ser juzgadas de aquellos que se aferraron a sus buenas obras, a buscar la salvación en sus obras, a buscar la salvación a través de una religión o sacramentos o obediencia. Pero el que es salvo por gracia, dice la Biblia, que estaremos eternamente allá en el cielo con Él. Cristo le dijo a sus discípulos que Él iba a ir a preparar lugar para vosotros. Si Dios lo dijo, entonces tenemos que creerlo. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: amados, si Dios nos ama, capítulo 5 versículo 11. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Y esta vida está en ¿quién? Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La única manera de poder tener esta vida eterna, de poder gozar de esta vida cristiana que Dios nos ofrece, es únicamente a través de Cristo. Sin Cristo no tengo nada, dice el himno. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza en esta vida. Solo en Cristo hay salvación. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo tendremos que morir la muerte eterna que les espera a todos aquellos que no han renacido en el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, por favor. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. En Cristo podemos comenzar borrón y cuenta nueva. Todos los pecados del ayer, todos los pecados de hoy y todos los pecados que podremos cometer, Dios puede y es capaz, y solamente Él, de perdonar todos los pecados de una persona. Cuando Él murió en la cruz, Él cumplió todos los requisitos de la ley. Él cumplió todos los mandamientos de Dios. En Él eran sí. Los mandamientos de Dios se hicieron realidad. Él satisfació los deseos de Dios. La ira de Dios lo calmó cuando Él dio su sangre y fue esparcida sobre el altar en frente de Dios y consumió, mi hermano, todos nuestros pecados. Nos perdonó, nos hizo limpios, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la salvación. Y nos hizo nuevas criaturas en Él. La palabra criatura viene de la palabra creación. Solo hay uno que es creador de todas las cosas. El hombre puede inventar muchas cosas, puede fabricar muchas cosas, pero no puede crear nada. Oh, pastor, pero ¿qué de los bebés? Acabamos de ver a nuestra hija tener una criatura, un hijo. Y qué bendición es ver la vida. Y yo no puedo creer cómo hay gente que dice que una criatura en el vientre de una mamá no es una creación, no es una vida. No lo puedo entender. Salió y pudimos ver que abrió los ojos y respirar por sí mismo, y aprieta los dedos y ya está pidiendo hambre y ¿verdad? Y pues salió caminando, hermanos, no se cree. Pidió una hamburguesa, es hijo de Abel, no se crea. Y yo digo, qué grandeza de Dios. Pensar de que tiene una nariz como nosotros tenemos nariz, tiene piel, tiene ojos, tiene orejas, tiene todos los factores, las manos, los dedos. Y Dios creó eso. Dios lo creó paso por paso. Y ahora es una vida más aquí en el mundo. Que solo un Dios tan grande puede hacer eso, mi hermano. Solo Dios. En Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, cómo me encanta este versículo. Y el que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Sabe, Houdini, uno de los últimos magos que quiso impresionar a muchos con sus trucos, y eso es lo que eran trucos. Su último truco que quiso impresionar a este mundo fue, y él dijo que iba a resucitar él al tercer día. Y cuando murió, su esposa se quedó a su tumba esperando a ver que resucitara. Al principio muchos se quedaron. Para el día siguiente menos gente, y para el último día todos esperando ahí a ver si era cierto. Pasó el tercer día, pasó el cuarto, quinto. De pronto era solo su esposa y nunca resucitó. Porque solo hay uno que resucitó: el Señor Jesucristo. El pecado, dice la Biblia, da luz la muerte. En Santiago capítulo 1 nos expresa cómo es que el pecado viene a dar luz la muerte. Usted y yo estamos muertos, o estábamos muertos sin Cristo por nuestro pecado. Cuando nacimos a este mundo con la maldición del pecado de Adán y Eva. Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice?
Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Míreme, por un hombre entró la muerte, la condenación, pero por un hombre, hermanos, vino la redención. Pudo salvar a una persona que estaba perdido en pecados. Cristo vino a morir por los pecadores, al salvar a aquellos que estaban perdidos. Y yo doy gracias a Dios que yo un día hace 29 años atrás, hermanos, yo estaba perdido en mis delitos y pecados, y escuché que Dios me amaba, escuché que Él murió por mí, y yo recibí ese regalo de vida eterna, y del cual entonces comenzó Dios una nueva criatura, un nuevo Andrés Gómez. Ya el viejo murió, el viejo ya dejó de existir, y comencé a caminar una nueva vida en el Señor. Y ahí es donde comenzó mi vida espiritual. No solo nací de agua, no solo nací de sangre, no solo nací de una mamá y un papá, pero tuve un nacimiento nuevo en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 3:23. Romanos 3:23, por favor, vayan a su Biblia. Te dirá: pastor, ya sabemos estas cosas, predíquenos, pastor, denos más carne, venga en la noche. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? Cristo Jesús. El Señor justifica gratuitamente. No hay precio que pagar. Ya Él pagó el precio. Ya la deuda está cancelada. Él la canceló en la cruz del Calvario. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en su condición pecaminosa, muerto sin Cristo, dice la Biblia que si muere en sus pecados, está destituido de la gloria de Dios. No puede ir al cielo, tendrá que ir a un infierno real, un infierno preparado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero todo aquel hijo de desobediencia tendrá su parte en el mismo infierno. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Vayan ahí conmigo, por favor. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice la Biblia: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿Qué? Tendrán su parte. Yo no sé usted, pero yo no quería irme al infierno. Ahora, hay muchas opiniones diferentes respecto a la vida cristiana. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. El mundo distingue a alguien como cristiano solamente porque no cree en Buda, Alá o es ateo. Si una persona dice que no cree en Buda o Alá, o dice que es ateo y no cree en nada, lo califican o lo clasifican como cristiano. Todo aquel que dice creer en el Dios de la Biblia, el mundo dice que es cristiano. Bueno, ¿es verdad eso? La Biblia dice en Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10. Dice versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mi hermano, solamente el que es cristiano, solamente es aquel que el Padre conoce, y la oveja conoce a su Padre. Es aquel que puede decir con toda confianza: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Yo, el día que Cristo vino a mi vida, dejé de existir y comencé una nueva creación, una nueva vida en el Señor. Ese es ser cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Bien sencillo. Número uno es: la vida cristiana es una experiencia. Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 10, dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era tradicionista, era religioso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno del otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no que. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba testificando de la experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo. No era por un concilio, no era aprobación de los apóstoles, no era ninguna tradición, ninguna religión, era por una experiencia personal con su Salvador. En Hechos capítulo 9 él cuenta su testimonio, cómo iba camino a Damasco, y en camino a Damasco para arrestar a cristianos, para encarcelar a cristianos, para matar a cristianos, se topó con el Señor Jesucristo él mismo, y él lo tumbó al suelo con la gran luz que resplandó, una luz que se compara a los teológicos al sol, a la luz del sol, tan brillante que lo encandiló, lo tiró al suelo, y era el Señor mismo que le hablaba al Pablo. Y él creyó en él, se levantó y comenzó a servir a Dios. Era una experiencia personal en Cristo, y de esta manera tomará el testimonio de cada cristiano. Para ser cristiano tiene que haber una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Cristo es el único camino hacia el Padre. Él es la puerta al cielo. Todo aquel que es salvo será salvo únicamente a través de una experiencia personal con el Señor Jesucristo. No es a través de alguien más, no es a través de una iglesia. Porque usted es miembro de esta iglesia no le da la salvación. Porque usted va a todas las iglesias, es religioso, guarda todas las tradiciones, da dinero al pobre, hace todo lo que usted quiera hacer. Eso no le hace salvo, eso no lo hace cristiano. El que es cristiano es porque ha tenido una experiencia personal con el Señor. Yo tenía 16 años de edad y lo recuerdo como apenas fue ayer.
que estaba sentado en una iglesita mucho más pequeña que esta. Y se paró a predicar el hombre y predicó de Juan 3:16. Y estaba sentado más o menos por allá donde está el hermano Miranda, con la familia de mi amigo. Predicó el mensaje y yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Pasé enfrente, quise orar, quise hacer algo. La gente no habló conmigo del Señor. Y yo sabía que me hacía falta aceptar a Cristo. Me salí. La gente siguió cantando, me salí al estacionamiento, no había nadie más afuera, estaba oscuro, había unos cuantos jóvenes que se quedaron afuera durante el servicio, como suele suceder en muchas iglesias. Pero yo busqué un lugar a solas y me metí entre los carros y busqué el callejón atrás de la esquina, atrás del edificio de la iglesia. Y ahí la mejor manera que yo pude, me puse de rodillas y miré hacia el cielo lleno de estrellas. Le dije: Señor, si tú puedes salvarme, quiero pedirte que me salves y me perdones mis pecados. Y ese momento Cristo entró en mi corazón, entró en mi vida y cambió mi vida. ¿Se acuerda su experiencia? ¿Podría pararse con toda seguridad y contar del día y la experiencia que usted tuvo con el Señor? Si usted nomás recuerda que lo bautizaron, usted no es hijo de Dios. Si usted dice: no, pues yo crecí en la iglesia, ¿y eso qué? Crecer, aunque hubiera nacido aquí en la plataforma, no lo hace cristiano. Aunque usted fuera el pastor de esta iglesia, no lo hace cristiano. Lo único que hace una persona cristiana es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Usted ha tenido esa experiencia? ¿Usted tiene la certeza de que conoce a Jesús porque Él lo conoció a usted, porque tuvieron un encuentro personal? Si usted no tiene esa experiencia, usted no tiene la salvación. La vida cristiana no solo es una experiencia, pero también es una expresión. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era una tremenda expresión de su fe, de su compromiso con su Salvador. Pablo dijo en Filipenses 1:21: qué tremenda expresión dio él y testificó. Dijo él en estas palabras tan profundas: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, iglesia? Ganancia. Pablo expresó su fe. En capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, dijo: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una expresión. En Romanos 8:35, por favor, Romanos 8:35 lo expresó de esta manera. El versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremenda expresión. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de esta está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una exclamación, esta es una expresión. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida cristiana es una expresión, mi hermano. Los himnos de la fe es una sinnúmero de expresiones, de testimonios de personas que han creído en Cristo y lo expresan. El himno que acabamos de escuchar: estoy bien con mi Dios, es una expresión. La Biblia dice: let the redeemed of the Lord say. Vea que el justificado lo proclame, mi hermano, porque el cristiano lo expresa, mi hermano. Según Timoteo dijo Pablo: yo sé en quién he creído y estoy seguro. La mujer samaritana, después de ser salva y creer en Cristo, dice la Biblia que dejó su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a decirle a todos los hombres: vengan a ver un hombre, a conocer un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y todo el pueblo fue salvo, porque nadie podía detener a esa mujer que quería hablar de lo que había sucedido en su vida. Lo expresó. Josué lo dijo de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo lo dijo
de esta manera me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. El cristiano verdadero tiene que expresar su fe. La vida cristiana es una expresión. La vida cristiana es una expectación. 1 Tesalonicenses 4, por favor. 1 Tesalonicenses 4, por favor. Versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas ¿qué? Palabras. La vida cristiana es una expectación del arrebatamiento de la iglesia, de que Cristo prometió que iba a venir por los suyos. El cristiano verdadero está esperando que Cristo suene la trompeta para poder nosotros ascender por las nubes con él. El cristiano verdadero sabe cuando ese día venga, al final vamos a ir eternamente con el cielo. El cristiano verdadero no teme la muerte, no teme el aguijón de la muerte. Sabe que para el cristiano verdadero es un breve cerrar de ojos, es un breve dormir y abrir los ojos, y estamos en gloria ante la presencia del Señor. No teme el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene una expectación gloriosa. La vida cristiana es una expectación de un día vamos a estar en el cielo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos que iba pues a preparar lugar para ellos. El cielo es real. El cielo le espera a cada creyente. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 51 al 52 que seremos semejantes a Él allá en gloria. Tendremos un cuerpo glorificado donde no va a haber dolores, no va a haber agonía, no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, mi hermano. Vamos a estar en gloria con Él. 1 Juan 3:2 dice la palabra de Dios así. 1 Juan 3:2 dice la palabra de Dios así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como que. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que puro. Mi hermano, la vida cristiana es una expectación. Este mundo ya va finalizando. Temblores hay, rumores de guerra son un montón, las enfermedades, la ciencia, hay carros que se manejan solos. Ya la comunicación está abierta por la tecnología. Podemos hablar con quien sea en este mundo a tiempo real. Ya está todo preparado. El fin del mundo ya está aquí. El fin del mundo ya está aquí. No sé si me puede buscar ahí el himno de oigo carros que retumban. El fin del mundo está aquí, si no se ha dado cuenta. Ya viene Cristo. La Biblia dice que dos estarán trabajando en el campo, uno será llevado y el otro se quedará. La Biblia dice que dos estarán en una cama, uno será llevado y el otro se va a quedar. Va a llegar el día, querido hermano, donde niños van a correr a su casa y no van a encontrar a mamá y papá ya. Van a encontrar la olla hirviendo, van a encontrar la televisión prendida, pero nadie va a estar ahí. Va a llegar el día donde el esposo va a llegar de trabajo asustado por todos los accidentes que está viendo en la carretera, los aviones cayendo, los carros estrellándose, la gente corriendo pánica. Va a llegar a casa queriendo buscar a su familia, pero no van a estar su familia, van a estar en el cielo. Van a estar sus ropas en el suelo, pero ellos en el cielo. El comercio ya ha cesado,
El bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. La vida cristiana es una bendita expectación. ¿Usted está esperando ese día? ¿Usted está seguro que cuando venga y suene la trompeta, usted va a ascender con todos los demás? Para terminar, la vida cristiana es una esperanza viva. 1 Pedro 1, por favor. 1 Pedro 1. Yo no entiendo cristianos que andan con cara de guarache. Yo no entiendo. Se les ve una profunda tristeza. No pueden sonreír ni a chistes de Cantinflas ya. Anda, mírelos. No pueden ni levantar el rostro porque no hay gozo en su vida. No pueden alegrarse ni siquiera que son redimidos y que un día Cristo viene por nosotros y vamos a estar en gloria. Yo estoy hablando de gloria a Dios. Se ven redimidos, ancianitos y pequeños. Y ni aún eso. Hermano, un día vamos a estar en gloria con Él. Goces, hermano. Dice la Biblia que Él jugará toda lágrima de sus ojos. Y para siempre estaremos con Él, hermano. Con Él. Gloria a Dios, mi hermano. Oh, debe ser bendición ver a Pablo, a Pedro, a Juan. Va a ser bendición ver los apóstoles, los patriarcas del Antiguo. Va a ser de bendición conocer a Moisés. Pero sobre todas las cosas, ver cara a cara a nuestro Redentor, mi hermano. Oh, si eso no da alegría, hermano, yo no sé qué tiene que pasar en su vida. Si usted está buscando esa felicidad a través de la lotería, está equivocado, hermano. 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5, rápidamente para terminar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que, por la resurrección de Jesucristo los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La vida cristiana no solo es una experiencia. La vida cristiana es una expresión. La vida cristiana es una expectación. Y la vida cristiana es una esperanza viva. Dios es real. No solo porque lo dice, pero porque lo sentimos. Cada mañana Él está ahí para despertarnos.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Y aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, ante mis angustiadores. Mi hermano, Él es real. Es una esperanza viva. No estamos teniendo religión esta mañana. Este no es, no puede ver imágenes, no puede ver. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo. Su palabra vive. Su pueblo vive. Tenemos una esperanza viva que yo puedo ahorita con toda sinceridad inclinarme y tratar de guardar silencio y en un momento, Padre, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Lo digo con toda sinceridad. Te amo, Señor. Gracias por amarme a mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ahora yo no sé cuántas oraciones mías Dios no ha podido escuchar o no. Pero una cosa sí sé. Es que cuando yo hablo a mi Dios, Él está vivo. Él vive. Hermano, ¿por qué esa vida entonces? Ya terminé. ¿Por qué esa vida? ¿Por qué la indiferencia? ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué esa mundanalidad? Hermano, usted dice ser cristiano, es una expresión. Si usted dice ser cristiano, entonces, ¿por qué no todo lo demás? ¿Acaso Dios es un mentiroso entonces? Pablo dijo con toda certeza, hermano Orlando, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dijo, es mi deseo, oren por mí porque estoy tratando. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. ¿Usted es cristiano? ¿Tiene una experiencia personal? Si no la tiene, ¿por qué no hace hoy el día de su salvación? Si usted es cristiano, entonces usted tiene una expectación real. Usted tiene una esperanza viva. Usted debe ver en usted una expresión. Le está diciendo a otros de su fe. A través de su vida y su estilo de vida, proclama que usted es cristiano. Sus palabras hablan. Me encanta ese versículo. Yo me alegré con los que me decían, hermano Pepe, con los que, gloria a Dios por la hermana Lichita, que le dijo, vamos a la iglesia. ¿Cuántos años tenía? 16 años de edad. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios por el hermano Fernández y la hermana. Lo encontraron usted y la hermana sufriendo el dolor del pecado. Pero yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios por cristianos que expresan su fe. ¿Y usted? Dice ser cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó a alguien lo que usted creía? Señor, bendice la predicación de tu palabra, Señor.